Para aquellos que no saben, Gabriel Joel Rosario o Jabriel es como Samuel en la Biblia. Samuel fue dedicado a la iglesia. Gabriel Joel Rosario fue dedicado a Maranata. Gabriel Joel Rosario no tiene padrinos como todas las otras personas de mi familia. Cuando fue el momento de dedicarle en la iglesia en el año 99, naciste en 99, sí. En el año 99, en vez de escoger padrinos, por sentirme tan agradecido con lo que la iglesia hizo cuando yo me casé y cuando mi esposa en ese tiempo estaba embarazada con Jay, literalmente no nos faltaba nada. Yo estaba tan agradecido de que cuando era el momento de escoger unos padrinos, yo decidí escoger a nadie. Y siendo agnóstico ni siendo parte de la iglesia durante ese tiempo, sin saber lo que yo estaba haciendo, yo dediqué la vida de Gabriel al ministerio de Maranata Global de Avivamiento. Por esa razón, Gabriel va a continuar el legado aquí en Panamá. Gabriel va a continuar el legado de papá aquí en el mundo. Para aquellos que creen, bien; para aquellos que no lo creen, él va a ser conocido por sus frutos. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús de que él va por lo mínimo a hacer doble de lo que yo hago en mi vida. Para mí es mi responsabilidad hacer doble lo que papá ha hecho. Eso es la manera de honrar una impartición como Eliseo con Elías. Y Dios va a hacer una obra muy grande a través de la vida de él. Lo que ustedes han visto es pálido en comparación con lo que Dios va a hacer. Porque Dios va a levantar una generación que va a cambiar todo este mundo. Dios ya está preparando una generación que está cambiando este mundo. El nombre de Jesús ha regresado a ser aceptable en muchos lugares. Y ese nombre todavía es sobre todo nombre. Ese nombre es el nombre sobre todo nombre, el nombre que tiene más poder que la depresión, que la ansiedad, que pensamiento de suicidio. Ese nombre tiene más poder que el cáncer, tiene más poder que divorcio, tiene más poder que cualquier circunstancia, cualquier principado y potestad que se atreve a levantar contra el conocimiento de Jesús está destruido en el nombre poderoso de Jesús. Y solo la generación que clama a Jesús será la generación que lo verá regresar. Y él sí va a regresar, y los cielos sí van a abrirse. Y cuando él regresa, y cuando tú lo miras en sus ojos, verás llamas, verás llamas, verás llamas. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esas llamas son jóvenes en fuego, son jóvenes que claman, son jóvenes que persiguen la pureza, la santidad, en el nombre de Jesús. Y para que sepas, la pureza está regresando a estar en estilo. La pureza está regresando de ser de moda. Porque cuando están tratando de venderte alcoholismo, lujuria, sexo por tantos años, los seres humanos naturalmente van a rebelar contra lo que le están forzando a hacer. Y yo declaro que esa generación pura se va a levantar y va a cambiar el mundo. Y yo declaro profetas, misioneros, evangelistas. Yo declaro abogados, doctores, principales. Yo declaro alcaldes, yo declaro presidentes en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que buscan al reino de Dios antes de todas las otras cosas, solo ellos serán los que están en las posiciones más altas. Jóvenes en fuego, escúchame muy bien. Estudia. Quebranta las maldiciones ancestrales que han existido en tu familia por generaciones, en el nombre de Jesús, porque vamos para cosas más grandes. Feliz cumpleaños, Gabriel.
Está cumpliendo un joven 33 años en este día. Eternamente 33. Gabriel Rosario está cumpliendo 27 años en esta noche. 27 años. Cuando yo supe eso, yo siempre con los números, yo declaro doble plenitud en su vida. Yo declaro que este año es de doble cumplimiento. Doble cumplimiento, doble plenitud, doble llenura. Y en el nombre de Jesús, cuando una generación reconoce que con la madurez viene poder, es cuando la generación se va a levantar para cambiar el mundo. Y tu líder está entrando en su año de doble plenitud. De doble plenitud. Yo declaro aceleración sobre su vida. Yo declaro lo que antes tomaba años, ahora va a tomar semanas. Yo declaro una explosión de este movimiento de jóvenes aquí en Panamá. Yo declaro en el nombre de Jesús un bautismo de ideas celestiales para lanzar una generación adelante. En esta noche para mí es una noche especial, porque ese niño me hizo padre, ese niño le hizo a papá abuelo. Aunque él lo llama papá, él es abuelo, el primogénito de todos los Rosarios. Y en esta noche no puedo solo enfocarme en él e ignorar al Espíritu Santo, porque estamos aquí para conocerle. Estamos aquí cada jueves por dos razones: para orar por la salvación de las familias y para conocer al Espíritu Santo de Dios. ¿Hay alguien que no quiere conocer? Pues eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo como tu amigo fiel en tu vida, Él sí es Dios, pero Él también es amigo fiel. Él también es ese otro consolador que fue prometido por Jesús. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, tu vida empieza a cambiar. Y en esta noche estoy predicando sobre quién es este Espíritu Santo que levantará una generación profética. El Espíritu Santo está levantando una generación profética. Y no solo en este momento, es algo gradual que está pasando por muchos años. Pero para empezar, tenemos que saber que Dios se mueve en épocas. Cada vez que Dios habla, cada vez que Dios se mueve, eso establece una nueva época. Cada vez que Dios hablaba en el libro de Génesis, cada vez que Él hablaba, de repente el mundo cambiaba para siempre. Eso significa una época que está siendo cambiado. Cada generación. Y las generaciones están pasando mucho más rápido durante estos años. Las generaciones antiguas, los baby boomers, generación X, generación todas las otras. Muchas de las otras generaciones a veces eran como una generación de 20 años, una generación de 30, de 40 años. Prácticamente es como las épocas, la época de piedra, la época de plata, la época de oro. Y había algo que entró al mundo en ese tiempo que cambió el mundo para siempre. Y cada vez que eso pasa, una nueva época comienza. Esta generación se llama generación Z. Cuando ellos nombraron generación Z, eso estaba marcando una época nueva. Y ahora, yo creo que la nueva generación de los niños, de los bebés, se llaman generación alfa. Estamos yendo de Z a alfa y eso está diciendo algo. Necesitamos una generación que se levanta para cerrar este asunto e invitar el Cordero a su propia boda. Si terminamos con Z y estamos llegando a alfa, ¿cuándo es que Z va a empezar a salir con alfa?
Z tiene que ser la novia de Jesús, porque Jesús también es alfa y omega. Y hay algo que tenemos que entender sobre cómo Dios se mueve en la historia. Dios no siempre se mueve de la misma manera en cada generación. Dios está moviéndose en esta generación en una manera diferente. Y cuando yo estoy diciendo generación, no solo estoy hablando de generación Z, estoy hablando del bebé más joven hasta el viejo más viejo. Eso es la generación de ahora. ¿Por qué? Porque somos cargadores de la gloria de Dios. Somos aquellos que tienen eternidad en sus corazones. Y el cielo no tiene edad. Somos todos eternamente 33 años en el reino de los cielos. Pero Dios durante este tiempo, con todos que están vivos, está moviendo de una manera diferente. Diga eso, Dios se está moviendo en una manera diferente. Y la Biblia nos muestra que la historia de la redención está marcada por épocas espirituales. Diga épocas espirituales. La diferencia, hay personas que siempre hablan de temporadas. De donde yo vengo, de Chicago, hay 4 estaciones, 4 temporadas cada año. Tenemos invierno, primavera, verano, otoño. A mí me encantaba esperar para la próxima temporada, porque la próxima temporada te daba como auxilio de la última, y también tenía su belleza. Me encantaba la primera nieve, la primera, limpio, puro, está silenciando todo literalmente. Pero después de unos días, la nieve se pone feo. Los carros están andando sobre eso. Toda la nieve que en un momento estaba blanco, ahora está negro. Es peligroso, es frío. Pero Navidad con nieve, increíble. Febrero con nieve es, ay Dios mío, ¿cuándo viene la primavera? Y aquí viene la primavera. Tú puedes empezar a ver cosas como salir, to bloom, a gestar, florecer. Tú puedes ver algunas cositas florecer. Mira, fuera de nuestra casa, ya en Lincolnwood, Illinois, tenemos un árbol. Durante todo el año el árbol es verde, tiene hojitas así de pequeñas. Cuando se secan son molestosísimas. ¿Por qué? Porque el viento lo sopla, está completamente sobre los carros, y tenemos que literalmente abrir el carro y encontrar grietas donde esas hojitas están. Y durante todo el año, durante la mayoría del año, ese árbol es un árbol que tú lo miras y ni piensas nada. Pero durante primavera algo especial pasa. Diga, algo especial pasa. Durante primavera ese árbol está completamente blanco. Y es una belleza, literalmente, y yo tengo fotos de eso. Literalmente cuando yo abro las cortinas al balcón de nosotros, y cuando estoy mirando a ese árbol, yo lo puedo mirar todos los días. Mira, yo ignoro ese árbol por el resto del año, pero durante primavera, cuando todo está regresando a la vida, es una hermosura. Esas son las temporadas. Pero una época es diferente, como yo dije. Una época comienza cuando el mundo cambia para siempre y nunca puede volver atrás. Supuestamente, si tú entregas tu vida a Dios, supuestamente, si tú tienes un encuentro con Él, si Él te toca, supuestamente eso debe marcar una nueva época. Pero las personas no quieren épocas, ellos quieren temporadas. Quieren volver atrás, quieren caerse otra vez, quieren entregarse quieren regresar y sentir como ese primer quebranto. Pero tú nunca fuiste diseñado para ser así. Tú fuiste diseñado para ser salvo y para seguir mejorando, para seguir en madurez, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tú fuiste llamado para eso. Pero no, queremos ser débiles, queremos ser aquellos que mírame llorar, mírame que estoy tan sufrido. ¿Quién te dijo que la depresión y la ansiedad era parte de tu personalidad? Yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Eso no es parte de tu ADN. Hay un principado y potestad en el segundo cielo que tienen esos nombres. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni tu carne ni tu sangre, sino contra principados y potestades.
So, no vengas con mi ansiedad o con mi depresión o con mi eso o lo otro. Nada de eso. Hay personas que me dicen mis alergias están como agitadas en el momento. Y yo digo, eso no son tus alergias, eso son las alergias del diablo. Él simplemente está compartiéndolo contigo porque él no puede solo. El diablo está miserable. ¿Tú crees que el diablo está feliz? No, el diablo está miserable y por eso es que él quiere hacer todos los otros miserables. La Biblia nos muestra que la historia de la redención está marcada por épocas espirituales. En esta noche te estoy hablando de 3 épocas. Primero vimos, cuando abrimos ese libro tan grande que se llama la Biblia, cuando abrimos ese libro tan grande y llegamos a página 1, ahí es cuando comenzó la primera época. ¿Cómo se llamaba esa época? Esa época se llamaba la época del Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre es Jehová. Después, cuando terminamos el Antiguo Testamento, entramos en el Nuevo Testamento, estamos entrando en lo que se llama los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es la época del Hijo. Diga el Hijo, diga Jesús. Eso es la época de Jesús. Pero entrando en el libro de Hechos, hemos entrado en la época donde nosotros nos encontramos ahora. Diga, eso es mi época. Esa época se llama la época del Espíritu Santo. Estamos en la época del Espíritu Santo. Ay, Dios mío, si Moisés, Elías, si Eliseo, si Sansón, si Débora, si Ana, si todos aquellos estaban en ese servicio, y si yo dijera que esto es la época del Espíritu Santo, todos aquellos que tienen nombres, que tienen libros en la Biblia, estarían volviéndose locos, gritar, ay, no puedo creer. Y todos ustedes, ¿no? Chévere, el Espíritu Santo, el que limpia mis lágrimas. El Espíritu Santo no es tu paño de lágrimas. Ese paño de lágrimas está en las manos de Jesús y Él te espera en el cielo. Pero si tú no recibes al Espíritu Santo, tú no vas a llegar. Primero vimos la época del Padre, luego vino la época del Hijo, y después, y desde Pentecostés, estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre individuos específicos. El Espíritu Santo vino sobre Moisés. Vamos a mirar Números 11, 25 al 29. Y yo encontré algo increíble aquí. Diga a tu vecino, el pastor encontró algo increíble ahí. Números 11, 25. Entonces Jehová descendió en la nube. Eso también es increíble. Y le habló santo, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron. Ellos empezaron a profetizar y no cesaron. Y habían quedado en el campamento de Dios, en el campamento, 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. No han venido al tabernáculo. Posiblemente en el día de hoy nosotros le consideramos que ni son cristianos, porque no han ido a la iglesia. Estos 2 no han ido al tabernáculo y empezaron a profetizar. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y entonces respondió José, hijo de Nun, servidor de Moisés desde su juventud, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos.
Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés vio algo en ese momento muy profético. Él prácticamente estaba diciendo, no, él literalmente dijo: ojalá todo el pueblo fuese profeta. Yo no entiendo por qué hoy en día tenemos gente que están criticando ese oficio profético. Oh, los profetas no son para hoy. Eso es el espíritu que vino contra Moisés en ese momento. Ese es el mismo espíritu que ese niño cargaba. Oh, tú tienes celos para mí, por mí. Prácticamente diciendo que Moisés estaba diciendo: ya no vivo yo. No tengas celos por mí. Estoy dispuesto a compartir esto. No tengo que ser la cabeza. Todo este pueblo depende de mí. Y él dijo: ojalá todo el pueblo fuese profeta. Y eso era imposible en su época, porque estaban en la época del Padre. Eso era imposible en su época, porque todavía no había río. No había el río del Espíritu de Dios. Solo había lluvia ocasional. Gloria a Dios por Daniela cantando Haz llover. Cada vez que yo predico sobre lluvia, ella sale con esa canción. Había lluvia ocasional, pero no había río. Pero todo cambió en la época que seguía la época del Padre. ¿Por qué? Porque aquí viene Jesús. Y cuando Jesucristo apareció en la tierra, comenzó la época del Hijo. Jesús comenzó a revelar algo completamente nuevo. En Juan 7, versículo 37, Jesús revela algo nuevo. Diga: algo nuevo. Y dice: en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora escúchame muy bien. Estamos en una nueva época. Y casi siempre cuando entramos en una nueva época, la mayoría de la gente que existen todavía están viviendo en la época antigua. Cuando Jesús dice esto, nosotros pensamos: claro, estamos hablando de Jesús. Pero Jesús no murió. Jesús no fue resucitado antes de decir esto. De repente Él está en una fiesta y Él se para. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo no sé de ti, pero si yo estaba ahí, yo diría: ajá, ok, sí. Pero Jesús no dijo lluvia. Jesús no dijo gotas. No dijo charcos. No dijo experiencias ocasionales. Jesús dijo ríos. Jesús dijo: desde tu interior ríos de agua viva brotarán. El siguiente versículo explica qué significa. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús estaba diciendo que el Espíritu Santo es aquel que va a poner esos ríos de agua viva en nosotros.
Jesús estaba diciendo algo poderosísimo. Después, Él estaba diciendo que después de ser glorificado, el Espíritu Santo sería derramado. Eso iba a marcar una época nueva. Y lo que antes, Él está diciendo, de lo que antes venía sobre gente, ahora saldrá por ellos. Ahora lo que venía sobre Moisés, ahora lo que visitaba Elías, ahora lo que visitaba Eliseo, ahora lo que inspiraba a David a cantar algo, a escribir todos los salmos, ahora no iba a venir sobre ti. Iba a querer tocar la puerta para entrar a ti. Y lo que antes venían sobre unos pocos, recuerda, estaba sobre Moisés, 2 otros empezaron a profetizar, pero nadie más. Y esos niños estaban, no, solo debe ser uno. Yo reprendo eso en el nombre poderoso de Jesús. Como he dicho desde que yo llegué a esta iglesia, no quiero ser el pastor más ungido de Panamá. Yo quiero ser el pastor de la iglesia más ungida. Yo no tengo que ser protagonista. El Espíritu Santo es aquel que dirige esta iglesia. Jesús es mi Señor y mi Salvador, y yo simplemente soy un contenedor que habla en su lugar. Creo que debemos tomar un field trip a una de las otras iglesias que solo creen que solo en esta iglesia en Panamá tenemos la doctrina sana. Solo en esta iglesia hay pastores que tienen toda su congregación convertidos, que si ellos convencidos que si ellos se van de esa iglesia van directamente al infierno. Eso es mentira. Eso es mentira. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie llegará al Padre sino a través de mí. Él ni dijo sino a través de la iglesia. Él ni dijo si no eres católico, si no eres bautista, si no eres esto, eso y lo otro. Él no dijo nada de eso. Hay personas que nunca van a entrar a una iglesia, pero van a recibir y clamar al Señor en el último momento, y van a llegar a estar con Él. ¿Por qué? Porque clamaron a Jesús. Porque reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios. Él murió, Él resucitó. Pero pastor, ¿por qué vas a decir eso? Porque tenemos iglesia. Tenemos iglesia para ser entrenados. Tenemos iglesia para aprender cómo ser santos. Tenemos iglesia para aprender la palabra. Tenemos iglesia para adorar juntos. Porque Dios hace cosas cuando un pueblo se une. Dios hace, mira, todos los corazones no podían estar como de un corazón si solo había un corazón. Todos los discípulos no podían estar en acuerdo si solo era un discípulo. Y lo que antes venía sobre unos pocos, ahora fluirá desde dentro de muchos. Y eso es exactamente lo que ocurrió en Pentecostés. Diga conmigo: eso ya pasó, pero solo fue el comienzo. Hechos capítulo 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y no solo unánimes, estaban unánimes y juntos. Y de repente, diga, de repente, vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. 120 personas. Y ni un profeta. 120 personas. Y ni un profeta. Pero sí había una comunidad.
Y entonces Pedro se levanta. Déjame regresar a ese 120. Algo que yo aprendí en esta semana. ¿Por qué 120? Porque yo vi que había 120 sacerdotes en la inauguración del templo, del tabernáculo de Salomón. 120. Y la gloria chequina llenó ese lugar. Había 120 en el día de Pentecostés. Y yo hice la pregunta, ¿por qué 120? Porque en la ley de los judíos, una comunidad no podía ser reconocida como una comunidad si tenían menos de 120 personas. El número 12, los 12 tribus de Israel, el número 12 significa gobierno. Ellos no podían gobernar, la gente no podían tener la estructura que ellos necesitaban hasta tener 12 tribus. Por eso es que tenían 12 hijos. Y cada uno de esos hijos era una familia de esos tribus. El número 12 significa gobierno. El número 120 es el número más chico, más pequeño para ser considerado una comunidad. Diga, una comunidad. Pues cuando habían 120 sacerdotes, el cielo vio una comunidad. Cuando había 120 personas en un acuerdo, Dios vio una comunidad. Porque Él no estaba buscando ungir una persona, Él estaba buscando ungir una comunidad. Yo no sé lo que tú piensas que el bautismo del Espíritu Santo es, pero eso es Dios ungiéndote. Tú no necesitas aceite si tienes al Espíritu Santo. 120 personas, no un profeta, una comunidad. Entonces Pedro se levanta en Hechos 2, 16 al 17 y dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y él dijo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero escúchame muy bien. Pentecostés fue increíble, pero eso no fue el fin. Eso fue el comienzo. No podemos estar orando: Dios, ayúdanos a ser como una iglesia de los hechos, como la iglesia de los hechos. Estamos diciendo: regrésanos 2000 años. Yo no sé de ti, pero estos son más de 2000 glorias atrás. Pentecostés fue el nacimiento de lo que yo llamo el río de Dios. Pero Pentecostés no fue el cumplimiento de Joel 2:28. Porque Joel 2:28 habla de una inundación que cubrirá toda la tierra. Pentecostés fue el nacimiento del río, pero no fue la inundación. Y ese río comenzó con 120. Ese río comenzó con lo que el cielo reconocía como una comunidad. Pero nunca fue la intención de Dios de quedarse con solo 120. Si yo tenía otro título para este mensaje, y el otro título era de 120 hasta el mundo. O en inglés, 120 till the world blow up. El río. Ahí es cuando comenzó el río. Podemos ver el río en el libro de Ezequiel. Ezequiel 47, 3 al 5, y dice: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, hasta los lomos. Midió otro 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Lo encuentro interesante que cuando
las aguas estaban hasta los tobillos, él los llamaba las aguas. Cuando estaba hasta las rodillas, él los llamaba las aguas. Cuando estaba hasta los lomos, los llamaba las aguas. Pero no, hasta que él llegó a ver algo que se parecía prácticamente imposible. Eso es el momento que él cambió la manera de ver esas aguas. Él dijo: antes eran aguas, ahora es río. Hay que respetar ese río. Hay personas que ellos llegan a ese nivel y nunca pasan. Nunca pasan, nunca sueltan. Hay algunas personas que son cristianos de tobillos. El cristiano de tobillos es aquel que viene a la iglesia, él siente la presencia de Dios sobre su piel y después se va a la casa. Hay cristianos de rodillas. Los cristianos de rodillas son los que vienen a la iglesia, sienten al Espíritu Santo sobre su piel, llegan a la casa y oran. Hay cristianos de cintura, de lomos. Esos son aquellos que hacen las otras dos cosas. Pero cuando tú tienes tus lomos en el asunto, eso habla de una persona que empieza a servir. Y hay personas que llegan hasta aquí. Están sirviendo. De repente ellos se sienten como si: ay, estoy demasiado ocupado. Ay, el peso de mi servicio es tanto, tengo que tomar vacación. Hemos llegado acá, pero regresamos a ser un cristiano de cintura. O posiblemente regresamos a ser un cristiano de tobillo. Yo necesito tomar un break. ¿Por qué? Ay, santo, ¿por qué es que tú te sientes tan abrumado o tan abrumada? Tú te sientes así porque ya las aguas han llegado a tus hombros. El peso de esa carga, eso es el peso del río que está sobre ti. Pero Dios no quiere unir solo a algunos, Él quiere unir a todos. Y Él solo va a unir a aquellos que están dispuestos a tomar el último paso y entrar completamente en el río. Él está buscando una generación que salta de la comodidad y entran al río. Él está buscando una generación. Él está buscando aún una iglesia lleno de viejos que todos tienen 99 años y tienen funeral literalmente cada semana. Él también está dispuesto a usar esa iglesia si ellos salen de su comodidad y si ellos entran al río. Aleluya, es la verdad. Esto es en Ezequiel una imagen del mover del Espíritu. Primero tobillo, rodilla, cintura, hasta que se convierte en un río imposible de controlar. Oh, tú no brincas, tú no saltas en ese río porque tú todavía estás tratando de tomar control. Pero Dios no usa a aquellos que tratan de tomar control. Dios no usa a aquellos que tratan de entender. Dios no usa a aquellos que hacen todas esas cosas. Dios no los usa. Y mi ejemplo favorito es el arca de Noé. El arca de Noé tenía todo menos timón. Todo menos timón. Noé halló favor en los ojos de Dios. Él fue escogido. Los ojos del Señor estaban recorriendo la tierra buscando corazones comprometidos a Él. Y Él se encontró con Noé. Y aún con Noé ni podía confiarle con el timón de esa arca. Dios no te ha confiado el timón. Dios está diciéndote: levanta tus manos de tu vida y adórame, y yo me encargo de la dirección. Necesitamos una generación que haga la misma cosa. Una generación que simplemente levanta sus manos y confían en Él. Y confían en Él. Pero no es confiar en Él y esperar hasta que Él te entrega todo.
Es confiar en su voz, confiar en su dirección, confiar en lo que Él te dice, confiar en los líderes que Él ha puesto en tu vida, confiar en tus pastores, confiar en tus padres espirituales. Y cuando yo te digo estudia, hazlo. Si lo quieres entender, para aquellos que quieren tomar control, si lo quieres entender, un ser humano entre 0 años y 25 años, estadísticamente hablando, médicamente hablando, hasta los 25 años, tú tienes la habilidad más grande en la vida de un ser humano para aprender cosas. Eso es el tiempo de aprender. Yo reprendo ese espíritu de vagancia en el nombre de Jesús. Yo reprendo ese espíritu de pereza. Eso es un principado. Y si tú crees en los 7 pecados cardinales, en los 7 círculos del infierno, eso ni es bíblico. Eso es de un libro de Dante's Inferno, el infierno de Dante. Si tú crees en eso, hay un piso para cada uno de esos 7 pecados cardinales. El pecado de pereza es uno de esos pecados. No, líder, solo estoy cansado. Ay, no, líder, es un poco complicado. Ay, no, líder, es un poco lejos. Y después el diablo empieza a hablarte. Oh, no, tu líder solo te pide eso porque él tiene carro. Él no entiende tu vida, yo entiendo tu vida. Y él se equivoca. Y en vez de llamarte Yedeca, él te llama Eva. Escúchame bien. No, Yedeca. El diablo es un mentiroso. Yo no sé por qué lo escuchas. Hasta que se convierte en un río imposible de controlar. Estamos hablando de un río donde el profeta entró, pero yo estoy hablando de un río que va a salir de los profetas. Esos ríos de agua viva no van a salir de tu interior hasta que tú te metes en ese río. Pero hay algo que hace que el río crezca. Y es cuando una generación llega al momento donde ellos deciden entrar al río. Joel dijo en Hechos 2:17, él dijo: vuestros jóvenes verán visiones. Él no estaba hablando de los 120. Eso significa que Dios siempre busca a los jóvenes para empujar el río hacia adelante. Papi me dice que yo tengo que dejar de decir tú estás mal, pero lo voy a decir: tú estás mal si tu pastor está más en fuego que tú. Tú estás mal si tus líderes están más en fuego que tú. Si ustedes son jóvenes en fuego, tú tienes que arder. Debes estar bochornado si tu pastor y si tu líder tiene más fuego que tú. Jay, no lo quieren. Vuestros jóvenes verán visiones. Porque los jóvenes no solo creen lo que Dios hizo. Los jóvenes no solo creen en lo que Dios hizo. Los jóvenes creen en lo que Dios puede hacer ahora. Tenemos que ser como esos niños para entrar al reino de los cielos. No castigues los niños. Tenemos que ser como ellos. Ustedes tienen que regresar a la inocencia de cuando tú eras un estudiante en Génesis con Aileen. Cuando ustedes venían a Aileen y les decía: yo vi ángeles en ese servicio. ¿Cuándo fue la última vez que un joven en fuego te dijo que ellos vieron ángeles en un servicio? ¿Cuántas veces? 0 veces. Están mal.
Yo veo ángeles en los servicios. Yo veo ángeles en los servicios. Y yo ni soy vidente de esa manera. No estoy comiendo hongos. Yo veo ángeles en los servicios. ¿Tú sabes cuándo los veo? Cuando yo veo el Espíritu Santo completamente sobre ustedes. Yo veo ángeles cuando yo veo que ustedes están quebrantados. Yo veo ángeles cuando yo veo que ustedes están arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque tu momento más santo es tu momento en arrepentimiento. Los jóvenes tienen que regresar a creer en lo sobrenatural. Los jóvenes tienen que regresar a tener fe. Oh, recuerdo esa palabra. Y yo creo que Dios no solo está levantando una generación que arde. Dios está levantando una generación viva. Yo declaro que los huesos secos se levantan otra vez. Si los huesos secos están en la iglesia de los adultos, si están en los grupos de jóvenes, si los huesos secos están en Génesis, levántalos, Señor. Enciéndelos otra vez, Señor. Necesitamos una generación viva, no una generación religiosa, no una generación legalista. Necesitamos una generación que no quiere religión, sino buscan diligentemente relación con su Creador. Necesitamos una generación que quiere río. Hazme un canal, Señor. Hazme un canal, Señor. Haz esta generación un canal, Señor. Dios mío, estamos en Panamá y tenemos el mejor ejemplo de un canal. Y que si Dios puede usar tu interior como el canal. Necesitamos una generación que quiere río. Pentecostés comenzó con 120, pero Dios no pensaba quedarse con 120. Jesús dijo en Hechos 1:8, Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Yo no sé de ti, pero yo no vivo ni he visitado a Jerusalén, a Judea, a Samaria, pero yo sí soy parte de la última línea que dice, y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. De 120 a Jerusalén, de Jerusalén a las naciones. Y yo creo algo en mi espíritu. Dios quiere usar a Panamá como un canal espiritual en los países latinos. Panamá es un puente de naciones. Panamá es un punto de conexión. Y cuando yo escucho jóvenes en fuego, yo imagino cómo sería si unos jóvenes que están tanto en fuego saltan y entran al río, pero siguen ardiendo. Eso va a producir una nube. Oh, si los jóvenes saltan en el río ardiendo, eso va a producir una nube. Y esa nube se llama la gloria Shekinah. La nube de la gloria de Dios aparecerá. Si esta generación, si nuestro ministerio de jóvenes entran a ese río, en vez de decir tengo que tomar un break porque la presión es muy heavy, y ahí por un segundito ellos son bilingües, todo ese peso es muy heavy. Eso se llama la gloria de Dios. Sí, la gloria de Dios es muy heavy. La gloria, mira, la palabra gloria de Dios significa el peso de su presencia. La presencia es heavy. ¿Tú sabes por qué es tan heavy? Para llevarte aquí. Pero nadie lo quiere. Nadie lo quiere. No solo cuando las cámaras están ahí. Solo durante las convocaciones. Solo en los campamentos. Solo cuando tus amigos que posiblemente son más santos que tú te miran. Ay, mírame, yo me postro más bajo. Pero tú estás parado en tu corazón. La nube de la gloria de Dios aparecerá. Como en el tabernáculo, como en el templo, como en el desierto. Y cuando una generación viva salte al río,
el río se convertirá en inundación. Y cuando el río se convierte en inundación, las ciudades cambiarán, las naciones cambiarán y el mundo verá lo que Joel vio, y el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Y por esa razón dice, cada rodilla se hincará. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es heavy. La gloria de Dios es heavy. Pónganse de pies en el nombre poderoso de Jesús. Derrama tu gloria, Señor, en este lugar. Derrama tu gloria, Señor, sobre esta generación. Haznos heavy, Señor. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre ti. Y en esas escrituras dice, I will give you a garment of praise for a spirit of heaviness. Un manto de alabanza en cambio de un espíritu pesado.